Bien, se va definiendo el tablero electoral 2015. Ya el sábado pasado se cerraron las listas, o se presentaron las listas formalmente. El cierre definitivo va a ser este sábado que viene, sábado 27 de julio. Pero bueno, hasta la semana pasada del sábado se presentaban todas las candidaturas formalizadas para lo que serán las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias del 9 de agosto, donde habrán internas y se elegirá a los candidatos que competirán en octubre. Bien, bueno, hubo sorpresas, hubo heridos, hubo sorpresa también de último momento, nombres tapados quizá, y se fueron conformando la fórmula. Ya se terminaron las especulaciones, se terminaron las versiones, el rum, se terminaron las operaciones. Ya hay, por lo menos en la gran cantidad de los tramos principales, candidaturas definidas. Obviamente la semana pasada hablábamos de la sorpresa que fue el cierre de esta lista, de la bendición de antes cada uno desde su lugar pensaba seriamente que Cristina iba a bendecir a Daniel Scioli como su heredero. Con el diario del lunes es fácil hablar, pero yo creo que nadie en su más remoto sueño o pesadilla, como quieran llamarlo, previó que Cristina iba a bendecir a Daniel Scioli como su heredero o su candidato, nada más y nada menos en compañía con el precandidato a vicepresidente Carlos el Chino Zanini, que ya está haciendo campaña con el gobernador. Bueno, obviamente se acordarán del jueves pasado, la semana pasada, esta decisión de Cristina provocó que Florencio Randazzo entre en una nebulosa, en una confusión, que finalmente derivó en que el ministro del Interior y Transporte y ex precandidato a presidente por el Frente para la Victoria decline su candidatura y además rechace la oferta de Cristina de ser candidato único para la gobernación bonaerense, cuestión que se vio en la Casa Rosada como un signo de rebeldía y además como un signo de mucho individualismo personal. Así que bueno, repasemos un poquito lo que nos concierne a nosotros para la elección de la gobernación bonaerense. Después vamos a estar repasando seguramente los candidatos a presidente, cada uno lo conoce, pero repasemos un poquito las conformaciones de las distintas fórmulas para la gobernación bonaerense de los principales espacios políticos. Por ejemplo, ante la declinación de Randazzo, la rebeldía de Randazzo, el rechazo que hizo el ministro de Interior y Transporte a la sugerencia de Cristina de ser el candidato único por el Frente para la Victoria para la gobernación bonaerense, bueno, se conformaron finalmente dos fórmulas que competirán en las PASO de agosto dentro del kirchnerismo. Atención, hay PASO en el kirchnerismo por el Frente para la Victoria. La primera fórmula está conformada por una cuestión de peronismo ortodoxo, peronismo puro, PJ, Partido Justicialista, y está conformada por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura de la Nación, y por el intendente de La Matanza y presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinosa, el dueño del distrito más populoso y con más caudal electoral de la provincia de Buenos Aires. Domínguez Espinosa es la primera fórmula para competir por el Frente para la Victoria por el sillón de Dardo Rocha. ¿A quienes se enfrentan? A una fórmula extraña, rara, quizá representa un poco más al kirchnerismo de la ala izquierda. Una extraña mezcla porque, bueno, uno de ellos también viene del PJ ortodoxo, pero bueno, es un representante fiel del kirchnerismo. ¿De quién estoy hablando? De Aníbal Fernández y Martín Sabatella como su candidato a vicegobernador. Martín Sabatella, recordemos, es el líder del espacio Nuevo Encuentro, titular del APSCA, que siempre mantuvo enfrentamientos con el PJ y sobre todo con los intendentes peronistas en la provincia de Buenos Aires, quienes no lo pueden ni ver, no lo digieren a Martín Sabatella. Pero bueno, Aníbal Fernández eligió, o lo eligieron, no sabemos todavía cómo fue el asunto, a su compañero de fórmula, al líder de Nuevo Encuentro. Una cuestión que en el voto kirchnerista puro, ese a la izquierda, quizá lo beneficia un poquito, pero en la cuestión territorial, los intendentes, los llamados varones del conurbano, no pueden digerir a Sabatella y por lo tanto se presume que no darán apoyo a la fórmula Fernández-Sabatella. Eso por un lado, hay paso en el kirchnerismo. Repetimos, hay paso en agosto en el kirchnerismo, a no ser que pase alguna sorpresa de último momento y alguno por ahí dé un baño de humildad de última hora y no llegue a presentarse formalmente el 9 de agosto, que cuestión que puede pasar. Por ahora hay paso. Bien,
Por el lado del PRO que tiene esa sigla Cambiemos Buenos Aires en la alianza del PRO, el radicalismo y la coalición cívica de Elita Carrió, se conformó una fórmula en medio de una confusión terrible, pero el PRO entró en un mareo terrible que mareó a propios y extraños, porque la semana pasada recordemos que María Eugenia Vidal había oficializado a Cristian Ritondo, funcionario del gobierno porteño, como su compañero de fórmula para la gobernación bonaerense. Pasaron 2 días y el radicalismo hizo un tal escándalo amenazando con romper y todo, que no le quedó otra a Mauricio Macri que designar a un radical como compañero de fórmula de Vidal. En un momento sonó el intendente de Chascomús, Juan Gobi, que lamentablemente para él su fama, su candidatura duró nada más y nada menos que una hora sonó Juan Gobi, pobre, y después a la hora ya había sido bajado. Quien quedó finalmente como el compañero de Vidal es Daniel Salvador, un histórico dirigente del radicalismo, un radicalismo de centro derecha, para que se complete con María Eugenia Vidal. Salvador no es un radical conocido, no es intendente, no es legislador, pero bueno, fue el salvataje que hizo Macri para conformar la dupla con María Eugenia Vidal. Otro que andaba en medio de una nebulosa mucho más oscura, sin candidatos fuertes, casi huérfano de postulantes, era Sergio Massa, que no encontraba su candidatura después de la gran declinación de Francisco de Narváez y el abandono de Justosi, Cariglino y muchos otros. Massa estaba en medio de una confusión terrible, no tenía candidato para la provincia de Buenos Aires. Finalmente el sábado, sobre el cierre de listas a última hora, logró convencer a Felipe Solá que sea nuevamente candidato por el Frente Renovador. Recordemos que Felipe Solá era precandidato, era uno de los 5 anotados por el masismo, pero fue el primero en bajarse, por sugerencia de Massa, de su candidatura, pero hace muchísimo tiempo. Ante la ausencia de los candidatos, Massa no tuvo más remedio que convencer o prácticamente rogar a Felipe Solá que ponga la cara para que sea su candidato en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es el principal bastión electoral que se va a disputar en las elecciones. Y bueno, su compañero de fórmula también, si apenas logró convencer a Solá, era una cuestión, una lotería prácticamente, una subasta a ver quién podía ser. Se habló de Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel, se hablaron muchísimos nombres. Finalmente es un técnico, un economista, Daniel Arroyo, también un personaje poco conocido, pero un personaje de salvataje para el masismo, que compartirá fórmula con Felipe Solá en la gobernación bonaerense. Bien, en este panorama ya delineado, confuso, obviamente vamos a empezar a hablar de lo que es el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, tras la rebeldía de Randazzo y la no aceptación a la candidatura única en la gobernación bonaerense, metió en un dilema al kirchnerismo, porque la estrategia de la Rosada era contar con una fórmula fuerte para la presidencia, en este caso plasmada en Scioli y Zanini, y una fórmula fuerte y única en la provincia de Buenos Aires con un Randazzo que tenía muy buena intención de voto en la provincia de Buenos Aires para ser gobernador. Bueno, Randazzo se rebeló, apeló a la cuestión unipersonal y dijo: yo no soy candidato a nada salvo a presidente, pero bueno, como ya Zanini fue elegido por Cristina, me retiro. Entonces tuvieron que armar esta suerte de paso entre Julián Domínguez Espinosa y la otra fórmula Fernández Sabatella, y bueno, se verá quién gana. Hoy por hoy, las últimas encuestas que llegaron acá a Superlógico indican que la fórmula Aníbal Fernández Sabatella tendría una intención de voto del 25% del electorado, sobre la fórmula Julián Domínguez Fernández Espinosa de 17%. Obviamente, en cuanto al espacio político, a lo que sería la intención de voto del Frente para la Victoria en su conjunto, superan los 30 puntos. Lo que hace pensar que Aníbal Fernández impondría en la interna. Hay que ver cómo actúan los intendentes. Todavía no actúan los intendentes, los que van a mover territorio, los que ya plasmaron su apoyo explícito a Julián Domínguez y a Espinosa. Entonces, por el lado de Cambiemos y la fórmula María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, la intención de voto está cerca del 20%. Ellos son fórmula única, o sea, las PASO sería para ratificar la candidatura nada más. Bien, o sea, recordemos, Aníbal Fernández 25%, María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, 20%, Julián Domínguez y Espinosa 17%. Y en el lado del Frente Renovador con Solá y Daniel Arroyo están cerca de los 13 puntos. Así que por ahora el Frente para la Victoria se estaría
consagrando como ganador y su candidato mayor votado también como ganador de las PASO en esta suerte de encuesta que se transformaron las primarias abiertas y obligatorias. Pero además, un párrafo aparte, ¿qué dejó la rebeldía de Florencio Randazzo? Primero, muchos salieron a criticar a Cristina, muchos kirchneristas que se autodenominan kirchneristas salieron a cuestionar severamente a Cristina Fernández de Kirchner por la decisión de ungir a Scioli y poner a Zanini como su compañero de fórmula. Se sintieron decepcionados, veían en Randazzo como la figura representativa del kirchnerismo puro. Pero bueno, en la praxis política, en el pragmatismo político que demostró tener Cristina Fernández de Kirchner como peronista, que es, ella misma se manifestó peronista, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo es peronista, hay muchos que dicen que eligió bien. ¿Por qué? Porque la intención es tener un posible, porque todavía no ganó, candidato o presidente que pueda ser mínimamente controlado y no sea un rebelde en su mandato. Scioli hasta ahora, con diferencias y su mesura y su particularidad, demostró ser leal y obediente a la Casa Rosada. En este juego de Randazzo, un Randazzo hiperca, un Randazzo candidato kirchnerista, Randazzo cayó preso de una parábola kirchnerista, cayó preso de la ironía kirchnerista y de su propia ironía, porque antes aún de ser presidente o candidato oficializado, le dijo que no a Cristina Fernández de Kirchner y se rebeló y no quiso ser candidato a gobernador. Y no solo eso, Randazzo actuó, que para muchos es una actuación deplorable, como un general que abandonó a la tropa. ¿Por qué? Porque la desobediencia a la Casa Rosada, en un espacio verticalista como es el Frente para la Victoria, le costó las posibles postulaciones en las listas seccionales para diputados, para legisladores bonaerenses, a todo el llamado randazismo. Más de una docena de legisladores que pretendían renovar su banca, que militan en el randazismo, fueron literalmente barridos de las listas. Quedaron afuera, out, knockout, como quieran llamarlo. No fueron ni siquiera tomados en cuenta en la lista del Frente para la Victoria como represalia conjunta que decidieron todos por la actitud de Randazzo. O sea, Randazzo no solo se fue a su casa y dijo no quiero ser candidato a nada porque ya eligió Cristina, sino que dejó en banda, como se dice, a todos sus legisladores que pretendían renovar una banca en diputados o en el Senado. Bien, con este panorama se abre la campaña de cara a las PASO, ya están las fórmulas conformadas, ya empiezan a circular encuestas, ya empiezan a circular chicanas entre los candidatos, también entre los candidatos internos del Frente para la Victoria. Domínguez y Aníbal Fernández se van cruzando, veremos qué es lo que pasa, pero ya se definieron las listas, ya hay nombres propios, se terminaron las especulaciones y arranca la campaña para el primer round que van a ser las PASO de el 9 de agosto, para después saber quiénes son los candidatos oficializados por el voto popular que lleguen a octubre. Veremos qué pasa, el escenario se abre y comienza un nuevo capítulo. Soy Juan Alfaro y esto es Superlógico. Superlógico, un banquete informativo para todo consumo.